Fue ella quien pidió que saliera con mi hermana. La frase cayó en la sala de la comisaría como una ficha que no encajaba, y dejó un silencio espeso, casi sólido. El reloj de pared marcaba con un tic que sonaba más alto que las respiraciones. Camila había entrado con las manos temblando, el abrigo húmedo por la lluvia, y se sentó frente al detective Marcos con la mirada clavada en la mesa. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó Marcos, la voz rasposa de quien había visto demasiadas verdades retorcidas. Que quería conocerla, que era solo una cita, respondió Camila, los labios resecos, pero después todo se rompió. El teléfono sobre la mesa vibró y mostró la palabra secuestro en un mensaje encendido. La sala olía a café apagado y a tinta de papeles. ¿Piensas que fue una trampa?, preguntó Marcos. No solo pienso, lo sé, dijo Camila, y por un segundo sus ojos brillaron con algo que no era solo miedo. Mi hermana Lucía estaba en la lista, y alguien la llevó. La primera escena presentó la acusación y lo familiar como combustible. Acudieron al relato testigos que conocían a la familia, como Carla la vecina que había visto la última discusión, y Manuel el portero que recordó un coche extraño en la madrugada. Las voces se cruzaron como cuchillos. Escuché golpes, dijo Carla, las uñas mordidas, luego un silencio que pegó al muro. Vi una camioneta negra sin placas, recordó Manuel, la chaqueta oliendo a aceite y humedad. ¿Quién la vio por última vez?, preguntó Marcos, mientras revisaba fotos con luz dura. Camila señaló una imagen de Lucía riendo en el restaurante donde planearon la cita, el brillo de la cerveza, el olor del ajo de la cocida, la música que parecía demasiado alta para una conversación tranquila. En esa mesa de acusaciones se asomó una palabra que nadie quería pronunciar: chantaje, y con ella la posibilidad de que alguien hubiera usado la petición de Camila como cebo. La investigación avanzó con pruebas a la vista pero con grietas. En la escena del coche apareció una huella parcial, una fibra similar a la de una chaqueta vieja y un sobre con una nota que decía «No me traiciones». El laboratorio forense, dirigido por la perito Elena, trabajó bajo luces blancas y un olor a cloro que secaba el aire. Hicimos PCR a la muestra, dijo Elena, en tono técnico, explicando que el PCR amplificaba fragmentos minúsculos de ADN para comparar marcadores. Hay coincidencias, pero no definitivas, añadió con las manos enfundadas en guantes, el sonido del papel al doblarse acompañando sus palabras. El delegado pidió cadena de custodia estricta y el sobre fue sellado con cinta que chirrió. Luis, el abogado de la familia, revisó cada paso con frialdad, analizando fechas y horarios como si fueran piezas de un rompecabezas. No podemos basarnos en suposiciones, dijo Luis, la garganta baja. Necesitamos una cadena que sea irrefutable. Mientras las pruebas se apilaban, emergió la sospecha de manipulación. Javier, un hombre ligado a Javier, al grupo de negocios del prometido de Camila, había discutido con Lucía semanas antes. «Te dije que dejaras esos negocios», había dicho Javier en el bar donde el olor a cerveza y a humo se mezclaba. Y Luisa, la camarera, había apuntado la escena en su memoria como si fuera un recorte de periódico. En una conversación tensa con Marcos, Javier negó todo con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «No tengo nada que ver», dijo. El sonido de su anillo golpeando la copa. «Jamás haría esto». Marcos apretó los ojos, notó el tic en la ceja, el perfume barato que dejaba rastro, la forma en que la voz se ralentizaba cuando mentía. En otra llamada, Sofía, la amiga de Lucía, habló con voz quebrada sobre mensajes anónimos que exigían dinero y precisaban un lugar, la fábrica vieja en las afueras. «Nos pidieron 1 millón», dijo Sofía, «o no volveríamos a verla». La frase resonó como un puñal. En la conversación que se desarrolló como plan, las intenciones se mostraron como piezas colocadas con cuidado. Camila recordó a Diego, su prometido, dispuesto a hacer lo que ella pidiera. Ella le había pedido que saliera con Lucía para que alguien más la acompañara, para quitar de en medio sospechas, una idea que parecía inocente en un primer momento y que luego se tornó en arma. «¿Por qué me pediste eso?», preguntó Diego con la mirada turbia, su mano oliendo a humo y tabaco. «Pensé que ayudaba». «Creí que era la única forma de que Lucía no estuviera sola», dijo Camila, la voz baja. «No pensé que alguien la usara».
En una serie de intercambios tensos entre ellos, Diego trató de justificar su presencia en la cita, mientras Camila explicaba la sensación de culpa que le pesaba. «Si yo no hubiera insistido», dijo Camila, y las palabras se quedaron como un eco. Al mismo tiempo, apareció la figura de Marcos en la línea cruzada, presionando para entender si la petición de Camila había sido genuina o parte de un entramado más grande. La tensión creció cuando Luis señaló que la petición podía interpretarse como permiso. Y Javier, en un gesto calculado, empezó a contar una versión en la que Camila había cobrado para que su hermana sirviera de señuelo. Entre las conversaciones, la textura del lugar se sentía, el áspero papel del billete, el frío del metal de la cuchara en la mesa del bar, el sabor amargo del café que nadie terminaba. Antes de que la historia pasara al punto más oscuro, te pido un momento. Si hubieras estado en el lugar de esta familia, sintiendo el reloj galopar y las manos temblar frente a un mensaje que exige dinero y amenaza la vida de un ser querido, ¿qué hubieras hecho primero? Comenta abajo empezando con «yo salvaría» o «yo desconfiaría», para que la conversación sea más clara. No hay respuestas correctas, solo decisiones humanas bajo presión. Tus palabras importan porque muestran cómo diferentes personas reaccionan ante el mismo miedo. Gracias por compartir. Ahora volvamos. La fábrica abandonada esperaba con su polvo y sus telarañas, y algo allí cambiaría todo. La escena de la fábrica fue un clímax sensorial. El lugar olía a metal oxidado y a aceite viejo. Las vigas crujían como si hablaran de secretos, y la luz que se filtraba por los tragaluces dibujaba sombras largas. Lucía había sido llevada allí, atada de manos, con un ruido de cadenas que resonaba contra los muros desnudos. El secuestrador habló con voz apagada y calculada. «Si no traen el dinero, se queda», dijo, mientras una radio vieja emitía una estática que picaba los oídos. Hubo gritos, pasos, el crujido de botellas rotas. En diálogos cortos y rápidos, Diego intentó negociar con un papel en la mano, suplicando, prometiendo lo que no tenía, ofreciendo documentos que no podrían comprobar. «Por favor, toma lo que quieras», dijo, la voz quebrada, «solo déjala ir». El secuestrador rió, el sonido seco, casi mecánico. «Tú la trajiste», dijo, señalando a Camila, y sus dedos tenían un olor a tinta vieja. En esos intercambios aparecieron personajes secundarios que actuaron. Rosa la doctora que luego atendió heridas, Narciso el conductor que reconoció la camioneta, Paula la vecina que lo vio alejarse. Cada nombre fue una huella en la cadena del caso. El momento de riesgo tuvo una duración que pareció eterna, y cada sonido, cada olor amplificó la sensación de peligro. El intento de rescate se desarrolló con errores y sacrificios. Diego y Marcos planearon una entrada improvisada, con luces intermitentes y el ruido de botas en el suelo sucio. «En silencio», susurró Marcos, la voz contenida, «no atraigas la atención». «No puedo prometer nada», contestó Diego, con la harina de lágrimas secas marcando su cara. En la confrontación, una decisión desesperada llevó a un disparo que no salió como esperaban, un error táctico que cambió todo. La bala rompió una tubería y el agua fría inundó unos metros, llevando fragmentos de papel y una foto que cayó al suelo. El sonido del disparo quedó suspendido, luego el silencio y después un llanto que fue atravesando la estructura. En la pelea, Sofía resultó herida al intentar liberar a Lucía, su camisa manchada, su respiración corta, el olor a sangre mezclado con el de aceite. «Corre con ella», le dijo Diego a Marcos, la voz rota. Hubo un sacrificio heroico. Manuel se interpuso para cubrir la retirada y recibió el golpe que lo obligó a quedarse atrás. «No me dejen», murmuró, y su aliento era un vapor blando en la madrugada fría. Ese instante de tensión, con decisiones que pesaron como plomo, dejó cicatrices visibles y otras invisibles. La caída vino rápido. Las pruebas fueron reacomodadas, las cámaras apuntaron a una narrativa conveniente, y Camila, la que había pedido ayuda para proteger a su hermana, fue la que terminó acusada. Fotos fuera de contexto, mensajes sacados de su tono, testimonios que cambiaron cuando alguien pagó por silencio. Luis trabajó de nuevo, haciendo lo imposible para desmontar la versión dominante, señalando inconsistencias en el laboratorio y en la cadena de custodia. «No es suficiente», dijo el fiscal con voz firme, y el juez tomó la decisión que dejó helada a la familia.
La comisaría se llenó de murmullos, las cámaras de televisión y el rumor de la calle que quemaba reputaciones. La acusación final parecía lógica para muchos. Camila había pedido el favor, Lucía había terminado desaparecida, y la única que había incentivado la reunión ahora quedaba como sospechosa. El sabor en la boca de Camila era metálico, su piel se erizaba ante miradas que antes eran de cariño. Las pistas no obstante no se agotaron. Elena, la perito, volvió a revisar una muestra con paciencia meticulosa, y halló un rasgo. Una pequeña marca de tinta que coincidía con un bolígrafo especial usado por Javier en la empresa. Una testigo inesperada, Paula, recordó un tatuaje en el cuello del hombre que llevó a Lucía, una flor incompleta que solo un hombre llamado Héctor tenía. Ese detalle técnico fue la línea que rompió la maraña. La cadena de mensajes fue reconstruida, se descubrió que habían manipulado la escena para apuntar a Camila, y la pericia forense descifró que la huella parcial correspondía a una persona distinta. La revelación llegó con ruido controlado, una llamada interceptada, un registro de GPS que ubicó la camioneta en otro sitio durante el secuestro, y la confesión de un cómplice que decidió hablar para salvar su propia piel. «Lo hice porque me amenazaron», dijo el hombre, la voz temblando. «Javier me señaló y pagó». En la cámara del tribunal, los nombres saltaron, la red se deshizo, y la verdad emergió, aunque manchada. El epílogo cerró la historia meses después con un peso que no se quitó de un plumazo. Camila salió de la sala con las manos todavía temblando, y Lucía intentaba recomponer una vida que había sido violentada. Luis se sentó con ellas en un parque. Las hojas crujían bajo los pies, el sol era tibio pero no lo suficientemente cálido para secar todo el daño. Marcos recibió una reprimenda por las fallas en la investigación inicial, y Elena subió una conferencia para explicar cómo la falta de cadena de custodia casi condenó a una inocente. Rosa siguió atendiendo heridas y dando contención, y Sofía intentó volver a vivir con la culpa de lo que no adivinó a tiempo. La comunidad se dividió entre quienes apoyaron a Camila y quienes la señalaron por instinto. En el plano legal, Javier y Héctor fueron imputados por chantaje y secuestro, y la pericia que demostró la manipulación sirvió para abrir casos similares en la región. El precio social no desapareció, negocios cerraron, amistades se rompieron y familias se cuestionaron hasta dónde podían confiar. Camila caminó por calles que antes eran de promesas y ahora eran prueba de que la verdad duele pero termina por encontrarse. Aprendió que las decisiones bajo presión tienen eco largo y que el amor puede tanto salvar como condenar. Si esta historia te tocó, suscríbete para seguir casos donde la emoción y la justicia se enfrentan, y comparte tu opinión porque cada testimonio ayuda a entender qué significa enfrentar la verdad y pagar por ella. La verdad salió a la luz, y la memoria quedó como una deuda que todavía pedía ser saldada.